Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañen en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 54 del curso titulada Sábado o Domingo. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los adventistas dicen que los católicos estamos equivocados, pues celebramos el domingo y no el sábado, ya que el sábado es el día bíblico y el domingo es una adulteración de los católicos. Pero los adventistas estudian la Biblia en base a textos aislados y olvidan que la revelación divina sigue en la Sagrada Escritura una evolución progresiva. Por ello, no debemos de quedarnos con unas pocas páginas de la Biblia, sino que debemos de leer toda la Biblia. ¿Y qué nos enseña el Antiguo Testamento acerca del día sábado? Bueno, pues la palabra sabbat o sábado significa descanso, reposo o cesación. Es decir, que sábado significa simplemente un tiempo de descanso y no tiene originalmente ningún significado como el séptimo día de la semana. De hecho, se emplea en la Biblia la palabra sábado con diversas significaciones. A veces, la palabra sábado significa el reposo de un día. Éxodo capítulo 20, verso 10, Éxodo 20:10 dice: pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Palabra de Dios. Otras veces es un reposo de un año, o también de 70 años. Levítico capítulo 25, verso 4, Levítico 25:4 dice: pero el séptimo año será el de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Palabra de Dios. Y en Segunda de Crónicas del 36 al 21, Segunda de Crónicas del 36 al 21 dice: pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, el sábado no necesariamente significa de un día, también puede significar el descanso de un año entero, que eso no es un día, es un montón de días, de un año entero que se le dedica a Dios, porque el sábado es un tiempo de reposo destinado a Dios. Ahora bien, ¿de dónde viene que el sábado sea visto como un séptimo día consagrado a Dios? Bueno, leemos en la Biblia que Dios descansó el séptimo día. Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3. Génesis 2 del 2 al 3 dice: el séptimo día Dios dio por concluida su labor que había hecho, puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin a toda la obra creadora que había hecho. Palabra de Dios. Y en Éxodo capítulo 20, verso 11, Éxodo 20:11 dice: pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo santificó. Palabra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 5 del 13 al 14, Deuteronomio 5 del 13 al 14 dice: 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que pueda descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Palabra de Dios. Nos damos cuenta entonces de que en estos textos la palabra sábado, descanso, tiene para los israelitas del Antiguo Testamento un nuevo sentido, un sentido religioso. El sábado les recordaba la creación de Dios en 6 días con su descanso en el séptimo día. Este último día es consagrado a Dios, y el hombre también con su trabajo imita la actividad de Dios creador, y con su descanso, sabbat, del séptimo día, el hombre imita el reposo sagrado de Dios. En Éxodo capítulo 31, verso 13, Éxodo 31:13 dice: di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé el que os santifico. Palabra de Dios. Así, el día sábado se convirtió para los israelitas en una señal, en una de sus prácticas más típicas e importantes.
Esta señal del día sábado y la circuncisión eran características mediante las cuales el pueblo de Israel se distinguía de los otros pueblos que lo rodeaban. Y durante toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel guardó fidelidad a estas dos señales. Con el tiempo, la práctica del reposo del sábado fue asumida por la ley judía en forma muy estricta, con 39 prohibiciones de trabajo, como por ejemplo, el día sábado se prohibía recoger leña. Números, capítulo 15 del 32 y 36, Números 15 del 32 y 36 dice: cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que andaba buscando leña en día sábado. La comunidad lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Palabra de Dios. También se había dado la tarea de que se prohibía encender el fuego. Se prohibía encender el fuego. En Éxodo capítulo 16, verso 23, Éxodo 16, 23 dice: Él les dijo, esto es lo que ha mandado Yahvé, mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Cosed lo que tengáis que coser y hervid lo que tengáis que hervir. Lo sobrante guardarlo en reserva para mañana. Palabra de Dios. ¿Qué decía la ley? No se puede cocinar, no se puede calentar, no se puede prender fuego, no se puede hacer nada en día sábado. Tienen que guardarlo así en reposo. Entonces se convertía como que muy estricto, muy como que había perdido el sentido de descanso y se hacían prácticas muy exageradas realmente en el día sábado. Por eso Jesús no es que no celebraba el sábado, porque Jesús era judío, claro que celebraba el sábado, todos los judíos lo celebraban. Por eso Él no vino a suprimir explícitamente la ley del sábado, sino que Él visitaba las sinagogas en sábado y aprovechaba la ocasión para anunciar el Evangelio. En San Lucas capítulo 4, verso 16, Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura. Palabra de Dios. Y en Marcos capítulo 2, verso 27, Marcos 2:27 dice: y añadió: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Palabra de Dios. Jesús, el deber de la caridad debe de ser primero. Para él el sábado es importante, sí, pero si se puede hacer el bien el sábado, que se haga. Porque los fariseos habían llegado a una locura tanta que se prohibía hasta hacer el bien a las personas porque era sábado. Eso es imposible. La caridad siempre va a estar por encima de la ley, siempre va a estar así. Por eso Jesús, en Marcos capítulo 3 del 1 y 5, Marcos 3 del 1 y 5 dice: entró de nuevo en la sinagoga donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Entonces, mirándolos con ira, apenado por su cerrazón de mente, dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. Palabra de Dios. En Lucas capítulo 14 del 1 al 2 y 4, Lucas 14 del 1 al 2 y 4 dice: un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban acechando. Había allí casualmente delante de él un hombre hidrópico, pero ellos guardaron silencio. Entonces le tomó, le curó y lo despidió. Palabra de Dios. Por supuesto, Jesús no respetaba tanto el sábado, a pesar de que era judío, porque él lo que le interesaba era sanar, curar, liberar, cumplir la voluntad de Dios celestial, no tanto cumplir una ley que exigía muchas cosas, a veces vanas. Y esta manera nueva de observar el sábado chocó violentamente con la mentalidad legalista de los fariseos, y este era uno de los cargos graves que tenían contra Jesús, por eso buscaban matarlo. En San Juan, capítulo 5, versos del 9 al 16, San Juan 5, del 9 al 16 dice: el hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero como aquel día era sábado, por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios. Y en San Juan capítulo 5, verso 17, San Juan 5, 17, Jesús dice: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Palabra de Dios. La actitud de Jesús frente al día sábado nos enseña que Él actuó con libertad de espíritu frente a esa ley y nunca consideró la observancia del sábado como algo esencial en su prédica. Esto era para Jesús algo menos importante. Lo importante era
hacer la voluntad del Padre, o sea, hacer caridad, hacer cosas buenas, no importando que fuera sábado. Por eso nosotros en la iglesia argumentamos que es mejor el día domingo porque el día domingo resucitó Jesús. El argumento fundamental entonces para optar por el día domingo procede de la resurrección de Cristo. Los 4 evangelistas concuerdan que la resurrección de Cristo tuvo lugar en el primer día de la semana, que corresponde al día domingo de ahora. Mateo capítulo 28 del 1 al 6, Mateo 28 del 1 y 6 dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Pero está aquí, pues ha resucitado, como había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba. Palabra de Dios. En Marcos capítulo 16, verso 2, Marcos 16, 2 dice: y muy de madrugada el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Palabra de Dios. En Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Palabra de Dios. En San Juan 21 dice: el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Palabra de Dios. El hecho de la resurrección, como nos damos cuenta, el primer día de la semana para los discípulos era altamente significativo. Por eso desde entonces el centro de la fe cristiana se convierte en la muerte y resurrección de Cristo en la nueva alianza que Cristo mismo destinó para nosotros. Con su muerte y resurrección, Cristo terminó la antigua alianza y comenzó una nueva alianza. En Lucas capítulo 22, verso 20, Lucas 22:20 dice: de igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra de Dios. Los discípulos de Jesús poco a poco se dieron cuenta que en esta nueva alianza la ley de Moisés y sus prácticas tendrían otro sentido. La muerte y resurrección de Cristo significaba también para los primeros cristianos la nueva creación, ya que Jesús culminaba su obra precisamente con su muerte y resurrección, justo en el día domingo, que será desde entonces el día del Señor. Por eso, los primeros cristianos siguieron en un principio observando el sábado y aprovechaban las reuniones sabáticas para anunciar el Evangelio en el ambiente judío en el que ellos vivían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 14, Hechos de los Apóstoles 13, 14 dice: mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Palabra de Dios. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba entre ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra de Dios. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 dice: caí en éxtasis el día del Señor. Oí entonces detrás de mí una voz estrondosa como un sonido de trompeta que decía: palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, los primeros cristianos ya practicaban el día domingo, no el día sábado, porque el día domingo era el día del Señor, pero iban a las sinagogas el sábado porque era donde se reunían los judíos y ahí era donde buscaban escuchar de Dios o hablar acerca de Dios. San Pablo a nosotros nos enseña que ya no estamos bajo la antigua ley. Nosotros hemos sido rescatados de la ley, ya no estamos en la ley, ahora estamos rescatados de la ley. Por eso ya no tenemos que obedecer el sábado, sino el domingo. Gálatas capítulo 3, verso 24, Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe. Palabra de Dios. Con Cristo se inicia la nueva alianza, ya no la antigua, sino la nueva alianza. En 1 Corintios capítulo 11, verso 25, 1 Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieres, hacedlo en memoria mía. Palabra de Dios. El apóstol Pablo tuvo sus discusiones acerca del día del Señor. Al comienzo tenían la costumbre de predicar en las sinagogas el día sábado para los judíos, pero cuando le rechazaban sus enseñanzas, él se volvía a los gentiles. En este ambiente judío, Pablo no daba importancia a las costumbres judías como la circuncisión o el día sábado. Pablo se reunía con los nuevos creyentes el primer día de la semana,
y trasladaba las prácticas que los judíos solían hacer en día sábado, como la colecta, la limosna, el primer día de la semana. En 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 2, 1 Corintios 16 del 1 al 2 dice: en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros lo que mandé a las iglesias de Galacias, que los primeros días de la semana cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Palabra de Dios. Esta actitud en favor de los gentiles convertidos provocó una fuerte discusión en la iglesia. Luego, este asunto fue tratado en una reunión en Jerusalén con los apóstoles y ancianos de esta iglesia. Ahí tomaron la decisión de no imponer a los gentiles convertidos ninguna carga o práctica judía, salvo lo absolutamente necesario. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 28 al 29, Hechos 15 del 28 al 29 dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaos de estas cosas a Dios. Palabra de Dios. Con esta decisión quedó abierta la puerta a los gentiles, sin obligarlos a la ley judía. Ahora bien, Pablo escribe a los colosenses que nadie los ande criticando, que nadie los moleste por no guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Palabra de Dios. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 10 dice: ¿por qué nadie los critica? Porque estos celebran solo por celebrar y son cosas inútiles, dice San Pablo. Gálatas, capítulo 4, del 10 al 11 dice: celebráis la llegada de ciertos días, meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros puedan haber sido inútiles. Palabra de Dios. No cabe la menor duda de que los primeros cristianos santificaron, descansaron y celebraron el día domingo como el día del Señor. Esta práctica tiene pleno fundamento en la Biblia. Respetamos el hecho de que los judíos celebren el sábado en la forma indicada en el Antiguo Testamento. Ellos no son ninguna religión cristiana. En cuanto a algunos grupos como los adventistas que dicen ser cristianos y que defienden la celebración del sábado, no del domingo, tenemos que decirlo que escudriñen en la Biblia, ya que se quedan con una práctica judía del Antiguo Testamento y que no le dan cumplimiento al Nuevo Testamento. Los católicos celebramos el domingo como el día del Señor, igual que lo celebraban la primera comunidad cristiana. Amen, conozcan y defiendan su fe. Y nos vemos en la lección número 55 del curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.